Doctor Néstor Braidot, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Qué gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, para nosotros también, en más de una oportunidad, hemos asistido a sus conferencias, a sus charlas, siempre muy importante. Mire si me quedó algo grabado. En una de las primeras charlas hace unos cuantos años, cuando dijo, tuve que aprender irremediablemente y tan pronto pude el inglés para estar actualizado antes de todo lo que ocurría a nivel mundial y no esperar que sea traducido al español. Me quedó grabado como lección. Es que es cierto, gran parte del conocimiento se investiga, se desarrolla y se publica fundamentalmente en este idioma, con lo cual, para estar actualizado y estar en el momento, hay que abrevar desde el origen. Uh-huh. Bueno, el título realmente es ya convocante: recreación personal y organizacional de cómo entrenar a su vez el cerebro para emerger con éxito, para salir con éxito de esta crisis, de esta pandemia. ¿Cómo hacemos, doctor Braidot? Bueno, hay primero que explicar por qué digo lo que digo en ese título. A ver. Nosotros hemos vivido tiempos de evolución, tiempos de cambio, hasta hace un par de años atrás, al punto que llegamos a la conclusión que la formación que hemos recibido, es decir, fórmulas, recetas, metodologías que aprendíamos de memoria para aplicar luego, empezaron a obsolecer cada vez más rápidamente, en el sentido de que el conocimiento empezó a duplicarse cada 2 años. Y eso significó que una carrera que tú hagas terminaba siendo obsoleta si es que te quedabas solamente en eso. Entonces empezamos a descubrir que más que aprender aprendidos, teníamos que aprender a aprender para rediseñar nuestra carrera, para rediseñar nuestra profesión, para rediseñar nuestra empresa también. Claro. Lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos, a raíz de la pandemia, y estas son investigaciones de Naciones Unidas, es de que el cambio se aceleró muchísimo en muchos aspectos de la vida, no solamente en la tecnología y en la investigación médica, que también, por cierto. Y eso significa que estamos entrando en un mundo nuevo. Es decir, tenemos que recrearnos para ser eficaces, eficientes y exitosos en este mundo. Y aquí entra el juego interesante de la posibilidad que tiene el ser humano, que es entrenar el cerebro para desarrollar más capacidad, más inteligencia. Y esto hoy es lo que hacemos en los gimnasios del cerebro, que es donde entrenamos para aumentar la atención, para focalizar la atención, para la concentración, para el autoliderazgo emocional, para el desarrollo de inteligencia, para tomar decisiones más exitosas, sin tener todos los datos como teníamos hasta hace un tiempo atrás. Por eso muchos dicen, estamos en incertidumbre, y los que dicen estamos en incertidumbre es porque siguen atados a la vieja metodología. Uh-huh. Es decir, hasta ayer priorizábamos en la formación y en la utilización empresaria la razón, la lógica, el análisis y la secuencialidad en la toma de decisiones. Pero para utilizar el método racional, lógico, analítico y secuencial, hay que tener datos que alimenten el funcionamiento de ese método. Y está claro que los datos de hasta hace un año hoy son obsoletos. No tenemos datos. Claro. Con lo cual el problema no está en esperar 10 años más para tener datos y hacer funcionar de nuevo el sistema. La gran cuestión es cambiar la metodología. Hoy tenemos que incorporar a la razón la intuición, incorporar a la lógica la creatividad. Uh-huh. Y hoy por hoy es lo que se está demostrando en el mundo, incluso en los liderazgos de países, que esa es la metodología que está dando éxito en los países que han tenido éxito, que no son justamente los países principales. Claro. Y esto es lo que yo traduzco luego a nivel de empresas. ¿Cuáles son las empresas que van a ser exitosas? ¿Cuáles son las profesiones? ¿Cuáles son los labores, los trabajos que van a ser exitosos? Los trabajos que se recrean en aras a la circunstancia nueva que estamos viviendo. Porque está claro que el mundo cambió. Sí, y que cambia permanentemente, ¿no? No, dos cosas. A ver. Cambió para no volver atrás. No vamos a volver a tener el mundo de hace 2 años atrás. Y además tú lo has dicho claramente. Cambia permanentemente, con lo cual hay que incorporar no una recreación para hacer algo nuevo hoy. Hay que incorporar la capacidad de recrearnos permanentemente. Esto significa
que lo que hoy descubrimos como exitoso, tenemos que seguir redescubriendo otras cosas, porque va a haber un ritmo de evolución y cambio muy intenso. Está habiéndolo ya, por cierto. Uh-huh. Ahora, ¿cómo hacemos que las empresas, cómo hacemos que las instituciones, porque en definitiva forman parte, entiendo, de la misma partitura, se animen a cambiar, se animen a ir creando permanentemente, recreándose en forma permanente? ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde pasa el quid de la cuestión? Aquí hay 2 o 3 cosas que debemos decir, pero me gustaría tener un par de horas para poder explicarlo, lo que hoy estamos aplicando incluso en varios países, en empresas importantes desde Centroamérica hasta España, desde España hasta otros países de Latinoamérica, que es lo siguiente. En primera instancia, hay que reconocer que la conducción, sea política o sea en las empresas, a partir de la autoridad y el poder, ha perdido vigencia. Incluso más, si uno observa hoy la fuerza laboral que podríamos desarrollar a nivel profesional y a nivel de oficios, los millennials y los centennials, incluso con más razón todavía, no son personas que van a ir a sujetarse a la autoridad y el poder a cumplir un horario de 8 a 18. Va a ser necesario ya no que hagan las cosas porque alguien se lo ordena, van a hacer las cosas porque quieren hacerlo, con lo cual un principal factor, la empatía emocional, que es lo que está jugando hoy claramente. Si yo comparo, por tomar un ejemplo por todos conocidos, comparo Trump, Bolsonaro y Boris Johnson con su estilo de autoridad, me parece que está fracasando claramente, pero si lo pongo como referencia a Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, Cipondo Fredriksen, la primera ministra de Dinamarca, qué diferencia, ¿verdad? Sí. Qué diferencia. Y ese es el estilo. Y allí también nace otra cosa, que es lo que en la neurociencia aplicada estudiamos. ¿Cómo funciona el cerebro de una persona? Hemos visto, yo he trabajado en los últimos años estudiando cerebros de mujeres desde Cleopatra hasta Malala. Hemos visto que a raíz de la integración hemisférica del funcionamiento del cerebro de la mujer, tiene más cuerpo calloso para ser un poquito técnico, que conecta mejor el hemisferio derecho creativo con el hemisferio izquierdo racional. Eso le da una capacidad de mezclar intuición con razón. Y es importantísimo mezclar entonces lo que tiene que ver con esa capacidad del ser humano de ser creativo, de lograr intuición. Yo recuerdo en un trabajo que hicimos en varios países con líderes de empresas, y muchos de ellos, el 80% me decía, fíjate cómo tomo decisiones. En realidad yo analizo un poco, sí, el informe financiero, el informe comercial, el informe de producción, pero de últimas, en algún momento siento que hay que decir que sí o siento que hay que decir que no. Pero ¿de dónde sale ese sentir? Eso sale de la intuición. Y la intuición es entrenable. Justamente en mi gimnasio del cerebro, lo que hago es desarrollar en las personas capacidad de generar intuitivamente decisiones exitosas. Y eso es lo que el mundo hoy está exigiendo. Capacidad de anticiparnos. Claro. Néstor, ¿y cómo hacemos por allí con la gente mayor para que pueda entrenar, preparar su cerebro para animarse a los cambios, ¿no? Porque por allí hay muchos que dicen, yo recuerdo un psicólogo social como Pichón Rivière que decía, el cambio por allí, hay muchos que son renuentes a ello por 2 motivos, ¿no? Perder lo que se tenía y por temor a lo que viene, que no se sabe qué es muchas veces. ¿Cómo entrenamos el cerebro para superar esa inercia y animarnos a cambiar y a estar en permanente cambio? A ver, ¿a qué le llamas persona mayor? No sé. Lo pregunto adrede, porque para mí no existe esa definición en el estilo de lo que tradicionalmente considerábamos. Claro. Es posible hoy desagregar la evolución etaria marcada por el almanaque respecto de la evolución y envejecimiento del cerebro. Porque son 2 cuestiones que evolucionan diferentes. Concretamente, últimas investigaciones de la neurociencia aplicada nos demuestran que aún en adultos mayores, estoy hablando más de 70, bien, es posible, con determinados ejercicios, producir en ellos lo que se denomina neurogénesis. Esto significa nacimientos neuronales nuevos.
Si alguien entiende de esto que acabo de decir, que es una forma de rejuvenecer el cerebro, sí están entendiendo bien. Porque eso está absolutamente demostrado. Con determinados ejercicios que los voy a compartir mañana en el evento que hemos organizado para tratar estos temas, sí. Con algunos ejercicios es posible hacer que te nazcan neuronas nuevas, cosa que hasta hace 10 años en toda la neurociencia en el mundo se decía que no era posible. Investigaciones de la CNRS, de la Universidad de París, luego de Stanford, luego de Harvard, han demostrado justamente que eso sí es factible. Eso es un primer elemento. Pero además, déjame decirte que hay personas etariamente, desde el almanaque, jóvenes, pero son viejos cerebrales. Ah, sí. Esto es importante decirlo, porque cuando tú rutinizas tu vida, en tu casa al levantarte haces la misma rutina para el desayuno, etcétera. Luego utilizas el mismo camino para ir a tu trabajo. En tu trabajo haces la misma rutina y para regresar a tu casa el mismo camino. Dicho metafóricamente, haces funcionar solamente 4 neuronas conectadas. Eso es un cerebro cristalizado. Eso es un cerebro incapaz del cambio, incapaz del aprendizaje, porque has consolidado solamente la estructura de funcionamiento a partir de 4 funciones básicas y nada más. Con lo cual, los cerebros de adultos mayores y los cerebros de jóvenes viejos tienen que ser reentrenados en este sentido. Si yo les potencio la capacidad de percibir, ejemplo, si en vez de ver accidentalmente lo que ocurre en torno tuyo, miras, es decir, actitud proactiva de captar más cosas, si en vez de solamente oír los ruiditos de entorno, escuchas, actitud proactiva de captar más, ¿qué estoy logrando? Mayor cantidad de percepción para alimentar mejor mi cerebro con mayor cantidad de estímulos, haciendo en mi cerebro mayor cantidad y calidad de redes neuronales. Pero no acaba ahí la cosa. Si yo logro dar a esa persona capacidad de foco atencional, es decir, concentración, duplico la cantidad de estimulaciones y ahora sí, lo importante, orientadas a aquello a lo que quiero que evolucione mi cerebro. Porque lo que está demostrado es que aquello a lo que le presto atención es aquello en lo que pienso. Aquello en lo que pienso es hacia dónde va la neuroplasticidad de mi cerebro, es decir, el cambio de conexiones y conexiones de mi cerebro. Entonces, mi querido Dazo, si la pandemia te llevó a que te quedes 4 o 5 horas diarias apoltronados frente al televisor, y perdona, estoy hablando de tu gremio, un televisor que quizás solamente repite demasiadas veces la misma noticia, solo cambiando la cantidad de contagiados o de muertos. Sí. Me pregunto, ¿dónde va ese cerebro? Claro. Ese es mi tema, porque yo inauguré el año pasado un programa que lo hago abierto, gratuito, que se llama Cuerpo en Cuarentena, Cerebro en Libertad. ¿Por qué? Porque si bien te tienes que cuidar físicamente por el riesgo de contagio de tu cuerpo, tu cerebro lo puedes liberar para poder pensar y otear el horizonte mucho más allá del límite de tu casa. Y esto me parece importante porque es empezar a crear en tu cerebro multiplicidad de conexiones, variada cantidad de conexiones, enriquecer tu cerebro. Y más aún, lo puedes hacer orientándolo hacia lo que quieres mañana. Y aquí viene el gran secreto. Nosotros recibimos, la mayoría de los que peinamos cierta edad, no quiero reconocer cuántos peino yo, pero bueno, los que peinamos cierta edad, hemos tenido una formación determinada. Sí. ¿Cuánto de obsolescencia no hay en esa formación? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacia lo que viene, orientar la estimulación de mi cerebro, para que se forme estructuras neuronales por medio, apropiadamente a eso que viene, a eso que debe ser mi realidad. Y esto significa empezar a adquirir nuevas y diferentes capacidades a partir de estructurar en tus neuronas el soporte para desempeñar esas capacidades. Y este es un poco el desafío que nos trae el tiempo moderno y que de alguna manera provoca un cambio sustancial en la forma y manera que nos formamos, que trabajamos.
Hoy, mira, una empresa no puede contratar a alguien para que haga exactamente lo que dice el gerente, el jefe, el dueño. Porque las empresas necesitan personas que vengan a aportar ideas renovadoras, inclusive hasta contradiciendo lo que dice el jefe, claro, el dueño o el gerente. Uh-huh. Efectivamente. Este es un tema, mira. Sí, escucho. A mí me pasó en Madrid, estaba contratando algunos jóvenes profesionales para mis actividades, y yo recuerdo que venía la psicóloga luego de hacer las entrevistas y me dice: mire, doctor, he seleccionado 10 de los candidatos, pero le voy a recomendar a estos 5 que han venido no con uno, con 2 de sus libros, como demostrando que han leído sus libros y entonces están capacitados, saben de lo que usted hace. Y yo le digo: a ver, María, se llamaba María, ¿me das los currículums y las evaluaciones de los 5 que han traído los libros? Tomé los currículums, los rompí delante tuyo y los tiré al cesto. No quiero personas que vengan a repetir lo que yo ya sé. Quiero personas que vengan a decirme otra cosa diferente, incluso contradiciéndome. ¿Por qué? Porque la riqueza pasa por los aportes, no pasa por repetir. Y hoy las organizaciones, las empresas necesitan una recreación también. Seguro. Y de eso es de lo que se trata. El entrenamiento de personas y de equipos de empresas para que sean también inteligentes, también creadores y también aportantes a una renovación. Nos gustaría seguir charlando todo un tiempo, por supuesto. El tiempo de Néstor es acotado y el nuestro tirano en la radio, ¿no? Pero dice José, buen día, saludos al doctor, realmente me encanta todo lo que está diciendo, qué clarito, por Dios, lo felicito. Otro oyente dice, qué gran nota, por Dios, pónganla en YouTube, lo vamos a hacer por supuesto. Verdaderamente es un gusto escuchar a Néstor. Soy una persona que lo conocí cuando estaba en Avellaneda y cuando venía a Avellaneda. Y otro que dice, qué genio, por Dios. Ahora, pregúntale, ¿cómo contrarrestar la rutina cuando te condiciona la situación económica? Un capo. La situación económica puede condicionar el desarrollo de las neuronas y el desarrollo personal, de la creatividad, de la innovación. No. Déjame decirte algo, y en beneficio de personas de mi zona, a la que voy a volver cuando pueda hacerlo. No es que me fui y no regreso. Lamentablemente la vida me llevó a recorrer el mundo con estos temas, pero siempre me acuerdo. Uh-huh. Es la razón del evento de mañana. Pero voy a decir algo. La situación económica no condiciona absolutamente nada, porque allí en Avellaneda me conocen. Yo no pude terminar mi secundario como debería haber terminado, tuve que hacerlo libre. ¿Por qué? Por la situación económica. Mi padre se le ocurre fallecer cuando yo estaba en el 4º año de la secundaria. Mira. Uh-huh. Y pude hacer lo que hice porque empecé a soñar que podía hacerlo, y el sueño es precondición para la construcción real después. Ese es un primer elemento que me parece bueno decirlo a nivel de un testimonio autorreferencial, pero testimonio al fin, porque sí. Nadie en Avellaneda me va a dejar mentir de esto. Están mis hermanos que lo pueden obviamente testificar. Decimos que Néstor es hermano de Víctor, de José Luis, y decime el papá de Gonzalo. Horacio. Ahora, qué mal, espero que Horacio no escuche. Bueno, pero está bien, debe estar orgulloso, porque Horacio no es Horacio, es el papá de Gonzalo. ¿Viste vos? ¿Viste cómo es la cosa, no? Y mirá cuando te digan el tío de Gonzalo. Está bueno eso. La seguimos. Perdón, sí, adelante. No, solo una palabrita más. La rutina, que se dijo recién también, se contraataca, se resuelve cuando cambiamos las estimulaciones aún en la cosa diaria. Empecemos a cambiar cosas durante todas nuestras rutinas diarias. Cambiemos, hagamos rutinas distintas todos los días y van a ver cómo van a empezar a tener un cerebro mucho más creativo, porque va a tener estimulaciones más variadas, aún en la cosa de todos los días. Miren, las personas que hacen mi gimnasio del cerebro, todos, y aún después de haber cumplido el periodo de entrenamiento, siempre hacen los ejercicios, pero además cumplen con esto.
cambian el camino que hacen todos los días, aunque les alargue un par de cuadras hacerlo, o cambian en la forma en que se organiza para tomar el desayuno, o la forma en que desarrollan la tarea. Eso ya es un primer paso, porque luego se van a acostumbrar a ir cambiando y adquiriendo capacidad de cambiar, que eso es lo importante. Bueno, acá la última nota, la última consulta que saco, hay muchísimas, Néstor, dice, verdaderamente felicitaciones, es una persona sumamente capaz, da gusto escucharlo todo el día, pero pregúntale por qué entonces el cerebro nos permite entrar en depresión. ¿Qué es lo que pasa para que entremos en depresión? A ver, dos cosas. Nosotros hacemos que nuestro cerebro entre en depresión. Cuidado, que nosotros podemos orientar a nuestro cerebro. Lo dije hace un momento. Aquello a lo que le prestas atención es aquello donde van tus pensamientos. Aquello donde van tus pensamientos, allí va tu cerebro. Y es posible que ante el mal manejo de aquello a lo que le prestas atención, va a existir también una consecuencia. Y esto significa entonces empezar a liderar, autoliderar, que es otro de los grandes ejercicios que tenemos que hacer cuando entrenamos el cerebro. Autoliderar el cambio de nuestro cerebro. A ver, dos cosas. Una experiencia que yo tenga hoy, cualquiera sea. La pregunta es, ¿cómo interpreto esa experiencia? ¿Como un problema? ¿Como el mundo no me quiere? ¿Porque el vecino no está bien conmigo? ¿Porque mi mujer, mi marido? ¿Cómo la interpreto? Y eso es lo que el cerebro va a recibir como influencia. Entonces tenemos que aprender a percibir de la forma que debe ser más útil y conveniente para el cerebro. Pero ahí viene otro problema. Yo no tengo culpa de la experiencia que me ocurre, porque son experiencias malas, porque las circunstancias, porque el mundo, porque mi realidad. Ok, hay un ejercicio concreto. Eso significa que cuando te vas a dormir a la noche, vas a revisar en sueños, porque así ocurre en todos, aunque no te acuerdes al día siguiente, vas a revisar en sueños las cosas positivas que te pasaron y las negativas también. Si esas experiencias negativas que te han ocurrido las revisas en sueños, ¿sabes qué significa en términos metafóricos? Tirarle un balde de basura al cerebro todas las noches. Así te levantas al día siguiente con otro balde de basura. Claro. Por lo cual hay un ejercicio que hay que hacer antes de ir a dormir, que es el de resignificación de todas las experiencias negativas, conflictos, errores y problemas que has tenido. ¿Por qué? Porque al transformar esas experiencias negativas en aprendizajes, esa noche va a ser de revisión de las experiencias positivas y de los aprendizajes, más no de esas experiencias negativas. Con lo cual, y eso me lo dicen todos los chicos o muchachos o jóvenes o empresarios que hacen el gimnasio del cerebro, me dicen, me levanto más liviano, como si pesaran menos en la balanza. Claro, la balanza del peso mental de las cosas negativas que pesan mucho más. Entonces, es parte de una ejercitación. Nosotros podemos hacer que nuestro cerebro evolucione y sea lo que queremos que sea. Y aquí voy a decir algo. No hay personas con buena o mala suerte. Y eso lo dice la neurociencia. Y lo testimonio con mi propia experiencia. Existen personas que se deciden y proponen y hacen para lograr éxito, para lograr estar bien. Inclusive algunas cosas que tienen que ver con la salud, entre paréntesis, para poder de alguna manera evidenciar todo lo que podemos hacer en la medida que sepamos y querramos a su vez hacer lo que es conveniente y hacia donde queremos ir. Qué claro, ¿eh? Néstor, acá nos están preguntando, nosotros lo vamos a pasar naturalmente a esta invitación. Esto es mañana miércoles 24, 20 y 30 horas de Argentina. El título Recreación Personal y Organizacional, cómo entrenar el cerebro para emerger con éxito de esta crisis. Es a través de Zoom, así que todos van a poder participar y se pueden contactar con Adriana Tonelli al 53 65 54 53 65 54. Nos estamos viendo vía Zoom mañana por la noche y la seguimos allí. Un fuerte abrazo, felicitaciones y realmente, ¿por qué no decirlo también? Mi admiración, ¿no? Y pones de manifiesto que a tu padre se le ocurrió fallecer, partir antes de haber terminado la secundaria, pero cuando uno quiere,
puede, y vos lo conseguiste y sos un ejemplo, ¿eh? Sí, yo creo que todas las experiencias negativas, las circunstancias que uno vive, hay que saber resignificarlas. Yo voy a decir algo que quizá todos me entiendan lo que voy a decir, espero que sí. Si mi padre no hubiese fallecido en esa época, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo y que es lo que me apasiona. Resignificación a ultranza. Cuidado, la vida es algo más que un periodo en que tu físico perdura un cierto tiempo. Esa es la razón por la que hay que pensar mucho más allá de la limitada vida de la fisicalización que uno es hoy día. Valga esta frase como para dejarlos pensando a todos en algo más que la mera realidad circunstancial presente. Un fuerte abrazo, Néstor, lo mejor y felicitaciones, ¿eh? Gracias, hasta pronto y un abrazo a todos los compañeros hermanos de la región. Muchas gracias. El doctor Néstor Braidot, entonces mañana por la noche, mañana miércoles 24, 20 y 30, a través del Zoom. Se contactan ustedes con Adriana al 53 65 54 y gracias a tantos de ustedes también que nos dicen verdaderamente gracias por la nota, José. Es lo que intentamos afanosamente todos los días, también darnos un tiempo, no únicamente para hablar del vacunatorio, de esto, de aquello otro, sino también de hablar cómo podemos ser todos los días un poquitito mejor. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.